Bueno, comenzamos con las preguntas. Dice, ¿los santos que ya están en la gloria están incompletos? Híjole. Voy a contestar esto con una lectura de Luisa. Le está preguntando Luisa a Jesús, ¿qué órgano de su cuerpo místico serán los hijos que viven en su voluntad? Yo pienso que Luisa ha de haber creído, no, pues vamos a hacer como el corazón, o el cerebro, el hígado, así un órgano muy, muy especial. Y le dice Jesús, los hijos de mi voluntad van a ser la piel. Y entonces Luisa dice, ay, qué bonito, Señor, la piel, así como desilusionada. Y dijo, sí, la piel. Es que en la piel van los vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos llevan la circulación de la sangre a todos los órganos para hacerlos crecer a debida estatura. Entonces, vamos a traspasarlo al reino de los cielos. El reino de los cielos es el punto donde están todos los que han ya sido santos, santotes o santitos, no importa la magnitud, pero ha sido toda santidad humana. Por lo tanto, no están a la debida estatura de la santidad divina. Y serán las almas que vivan en la divina voluntad las que le llevarán la circulación de la sangre divina, para hacerlos crecer a debida estatura. No sé si queda claro la respuesta. O sea, no es que estén incompletos, sino simplemente no pudieron crecer más allá de lo que Dios les dijo. No por culpa de ellos, ellos hicieron todo lo posible para llegar a lo máximo. Pero Dios les había marcado un límite en cuanto a conocimiento. ¿De acuerdo? Y eso es decisión de Dios. ¿Por qué? Se lo preguntamos cuando lleguemos. Bueno, aquellos que tengan la inquietud, llévense su hojita y se la pasan a San Pedro para que se la dé a Jesús. Y en la siguiente sesión general del cielo, yo creo que Jesús les va a contestar. Pero sí, no tienen la santidad que Dios quería. Tienen la santidad que Dios les pidió en ese camino, pero no la santidad para la que Dios creó a todos. Luego dice otra pregunta. Se dijo en un canal católico que Valtorta no estaba autorizada por la Iglesia. ¿Qué nos dice usted? ¿A quién se refiere? A ver usted. Está autorizada por la Iglesia. Se los voy a leer para que no. Dice, Parroquia de los Santos Sergio y Baco, la Plaza de la Virgen de los Montes, Roma, Italia. Dice, el nil obstat e imprimatur, con los que la Iglesia Católica respalda los libros religiosos, era y es una prueba de la ortodoxia de la doctrina que se le otorga a un libro. Esta autorización no necesariamente transmite las opiniones y convicciones personales, tanto del delegado, sacerdote o teólogo, censor, quien da su nil obstat, o del obispo que concede el permiso para imprimir el libro. Es una garantía de que no hay nada contra la fe cristiana, católica y doctrina moral. Creo que esto es conveniente leerlo para saber qué decimos o qué pedimos cuando pedimos el nil obstat o el imprimatur. ¿De acuerdo? También debemos recordar que el Papa Pablo VI eliminó
la institución del índice de libros prohibidos, ¿sí? Y autorizó la lectura de cualquier libro, no importa de qué sea, revelaciones, no se necesita el nihil obstat ni el imprimatur, no hay prohibición. ¿Existe el escrito de donde dice el Papa Pablo VI autorizó el índice de libros prohibidos? Claro. Para luego me lo pasas, ¿no? Sí, luego lo buscamos. Es un decreto, o sea, no es nada más un dicho, sino es un decreto donde se quita la actualidad de ese... Híjole, se los digo mañana, no lo encuentro, perdón. Es que es un escrito muy largo sobre todo lo que se habló de María Valtorta. Se habla de una, no aprobación, sino una opinión del cardenal Ratzinger, posteriormente Benedicto XVI. Se habla de una encomienda que les da su santidad Paulo VI para que editen la obra y que no le quiten nada en absoluto. Pero el imprimatur y el nihil obstat no lo encuentro, pero mañana se los doy. Lo busco en la noche con calma, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí está autorizado, ya tiene nihil obstat y ya tiene imprimatur. Dice, la tercera venida de Jesús será en la divina voluntad en cuerpo de Jesús. No entiendo la pregunta, perdón. O sea, la divina voluntad es la vida del cuerpo de Jesús. O sea, es la misma divinidad. Entonces, donde está Jesús está la divina voluntad, o sea, no son inseparables. Si a eso es a lo que se refiere la pregunta, o sea, definitivamente tiene que venir la divina voluntad junto con Jesús, ¿sí? Pero bueno. Y luego dice, en gloria y majestad, Jesús con cuerpo y alma, por supuesto. O sea, la humanidad de Jesús es total y absolutamente unidad. Dios es unidad. Y esto ojalá que se entienda. Al ser unidad, ahora el cuerpo, el alma, el espíritu y las tres potencias del alma de Jesús, voluntad, memoria e inteligencia, que son creados todos, forman unidad con la segunda persona de la Trinidad. O sea, esta segunda persona eleva a esa humanidad a su misma altura. Ahora, no hay diferencia entre el Verbo y Jesús. Son uno. Son uno. Así que forzosamente tiene que venir completo. Donde está Jesús está completo. ¿De acuerdo? Dice 1947, cuando murió Luisa, ¿cómo uno Jesús con ella? ¿Cómo vino Jesús en ella? Dice, no lo vimos. ¿Cuándo será en gloria y majestad? ¿Se quedará en la tierra? No lo vimos, no, porque es una venida invisible. O sea, es una venida en espíritu. ¿Qué pasaba cuando Jesús resucitó? De repente estaban reunidos y sin tocar, sin abrir la puerta, sin nada, y de repente, ¡pum!, ahí estaba Jesús. Y de repente, ¡pum!, ya no estaba Jesús. Y había veces que estaba Jesús aquí y allá al mismo tiempo. O sea, se presentaba en varios lugares al mismo tiempo. ¿Qué es un cuerpo glorificado? Es un cuerpo igualito al nuestro, pero no sujeto a las leyes físicas. ¿Sí? No sujeto a las leyes físicas. Por lo tanto, lo mismo que el espíritu hace el cuerpo. El cuerpo puede aparecer, puede desaparecer, puede estar dentro. El espíritu no necesita algo para pasar
al interior de nosotros. El cuerpo de Jesús tampoco. Entonces, cuando muere Luisa, vino Jesús en ella. Sí, está Jesús en ella. Es Jesús. Hay una anécdota muy curiosa. Está Luisa agonizando y está el sacerdote, el que la dirigía en ese tiempo. Y el sacerdote dice, y Luisa estaba diciendo algo de un camino lleno de soles, y dice, y mientras Luisa decía esto, yo le impartía mi última e inútil bendición. Curiosas palabras, ¿no? Inútil bendición. ¿Por qué inútil? Porque estaba bendiciendo a Jesús. Ha de haber dicho Jesús, ¿y este quién se cree? No, no es cierto. Entonces se quedará en la tierra, sí. Mientras nosotros, cada uno de nosotros tenga a Jesús, Jesús estará en la tierra, pero dentro de nosotros. En el momento que nos toque partir de aquí, nuestro cuerpo tendrá que quedarse. No va a haber nada de que se van al cielo con todo, con cuerpo y alma. Es una ley, un decreto que todos tendremos que morir. Así que, ni modo, del gusano no nos escapamos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todos tendremos que morir, pero nos iremos directos al cielo con Jesús en nosotros. Y cuando resurja, cuando resuciten los muertos en el juicio final, se unirá nuestro cuerpo nuevamente con Jesús en nosotros. Ya hay inseparabilidad. Le quería preguntar qué hay de la incineración. ¿De la qué, perdón? De la incineración. De la incineración. Se ha hablado mucho y se ha dicho que no está permitido. Lo mismo da que se convierta en polvo quemada, que comida por un tiburón, digerida por un tiburón, que comida por los gusanos, que como sea, no importa. O sea, eso de que no está permitido no es algo que esté dentro de las ideas de Dios. Así que si la quieren quemar, que la quemen. ¿De acuerdo? O sea, no hay problema. Vamos a resucitar. Dios se tendrá que valer de su poder para decir, híjole, a esta me la quemaron. Bueno, pues a ver cómo le hago, pero no se apure por eso. Entonces, ¿qué pasó con las almas que murieron en el diluvio universal? ¿En dónde se encuentran? Me hicieron una pregunta que nos llevaría aquí cuando menos unas 2 horas a explicar. Simplemente ni se fueron al cielo, ni se fueron al infierno, ni están en el purgatorio. Simplemente desaparecieron. Y van a decir, qué contestación tan burra, no entendí nada. O sea, es muy sencillo. El hombre se degradó a tal grado que por alguna razón, no importa cuál, perdió las características que Dios había creado en el hombre. Perdió la capacidad de poder recibir a Dios en él, porque se quitó la parte, vamos a decirlo así, se quitó el alma humana, se quitó la voluntad, la inteligencia y la memoria humana, que era la parte que Dios había creado para depositar su vida en el hombre. Aquella criatura ya no le servía, ya no podía continuar su plan en ella, y por eso la elimina. Porque si no la elimina, se hubiera quedado sin su plan, porque ya no hubiera habido nadie que quedara sin corromperse. No sé si me explico.
Entonces, ¿dónde están? Simplemente ya no había alma. Un alma de ser humano, un alma capaz de recibir a Dios en ella, ya no existía. Por lo tanto, el hombre en ese momento se convirtió prácticamente en una bestia. Doctor, perdón. ¿La actual generación no está a punto de llegar a ese momento? No, la actual generación está en un periodo de degradación terrible, o sea, moral, espiritual, física incluso, pero todavía conserva en ellos, todavía se conserva la parte donde Dios puede depositar su vida, que es el alma. Dice, en febrero del 2002, el obispo Roman Danilac aprobó y recomendó el poema del hombre Dios de Valtorta, dándole el nil obstat y el imprimatur. ¿Sí? Así que, bueno, ahí está el nombre, si lo quieren buscar. Roman, así como suena, Danilac, con Y y K. Para más información, dice María Valtorta, bueno, tiene que ir a Canadá. Es que necesitaríamos hablar mucho y soltarla así nada más no es muy conveniente, pero bueno, ya ustedes se ven ahora sí como catedrales, como decía el padre en la mañana, así que yo creo que sí lo pueden digerir. El hombre se fue degradando poco a poco. Y si ustedes se acuerdan, en el Génesis hay un pasaje también muy curioso donde dice que los hijos de Dios se fijaron en las hijas del hombre y se unieron con ellas. Y que de esa unión salieron aquellos gigantes que hubo en aquel tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, lo que según Jesús, porque Jesús es el que da esta explicación, en María Valtorta precisamente, dice que el hombre se fue degradando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que llegó a tener relación con las bestias. ¿Sí? Eso, bueno, no es nada alarmante, lo hemos visto, lo vivimos todavía en la actualidad. O sea, el hombre tiene relación con las bestias. Pero hubo una bestia por ahí donde sí se logró fecundar. Y esto ya se ha hecho en la actualidad, o sea que no es así mito. Ya se ha hecho y se han logrado embriones que han vivido durante 2 semanas. Todavía no se logra encontrar la bestia, pero bueno. Entonces, esas criaturas que nacieron de esa unión, ya no podían heredar un alma creada por Dios, porque ya no tenía el germen humano, porque el germen humano debe salir del hombre y de la mujer. La unión de hombre y mujer es lo que pone el germen humano. Por lo tanto, aquel niño, aquella niña que nacieron, ya no tenían un alma humana, ¿sí? Tenían un alma en el sentido de algo que vivifica el cuerpo, que le da vida al cuerpo, pero no un alma capaz de recibir a Dios. Y esto se fue extendiendo. Y dice Jesús que la bestialidad de estas criaturas, la ferocidad de ellas, ferocidad en el aspecto carnal, aspecto de hombre, pero con una belleza, dice, no recuerdo la palabra, pero da a entender que muy bellos, muy bellas, pero con una ferocidad sexual igual que la del animal. Lógico, agarró a los pobrecitos hijos de Dios, ¿cuáles serían? Los hijos de Set, que era la rama de Adán que todavía estaba incorrupta, y los hizo pedazos. Nos hizo pedazos. Lógico, cada vez se fue extendiendo más aquello, hasta que llegó el momento en que peligraba que un tiempo más y no hubiera quedado nadie que hubiera tenido un alma.
el trabajo de Dios, la misión de la divina voluntad, el reino de la divina voluntad, se hubiera frustrado, porque Dios ya había creado y Dios no puede repetir un acto. Por eso es que viene el diluvio. No es que Dios lo mande, así, en el sentido, ya lo más o menos lo vimos en la mañana, sino es que la criatura se sale del camino que Dios trazó, se mete en el camino de la justicia y la justicia es la encargada de decir hasta aquí, ¡pum! ¿Se entiende? Por eso el diluvio universal. Por eso es que en la actualidad no estamos como ellos todavía. O sea, la maldad es mucha, muchísima, pero no hemos llegado a la bestialidad de eso o al satanismo de eso. Estamos yendo para allá, la ciencia está tratando de crear seres que sean híbridos, o sea, que sean mezcla de bestia con hombre. Pero afortunadamente todavía está en veremos. Y yo creo que todo lo que viene dará totalmente un tajo a aquello y se acabó. ¿De acuerdo? Los que vivimos en la divina voluntad somos almas víctimas, sí. La vida de Jesús es alma víctima por excelencia. El alma que vive en la divina voluntad toma la vida de Jesús en sí misma y esa vida es un alma víctima. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que suframos, no se espanten, no los van a crucificar. No van a venir con clavos y no los van a echar al torrente Cedrón. Bueno, aquí no se llama así, pero quién sabe cómo se llama, el Gran Canal. No, lo que va a pasar es que todos los sufrimientos de Jesús se van a poner en los sufrimientos nuestros. ¿En cuáles? En los que tengan. En la fractura de dedos que sufrió por ahí nuestra amiga, en el tobillo maltratado de otra amiga por acá, en el pisotón que les dieron, en el hijo muerto que acaba de morir por un accidente, en la enfermedad que nos acaba, en cualquier sufrimiento vivido en la divina voluntad, ese sufrimiento sirve como plano para que se deposite todo el sufrimiento de Jesús y se repita el sufrimiento de Jesús a través de mi sufrimiento. Y que consiga mi sufrimiento, ese pisotón que me dieron en el metro, puede servir como redención para toda la humanidad. No por el pisotón, sino porque en ese dolor se inserta la pasión de Jesús, con todo lo que la pasión de Jesús contiene. ¿Somos almas víctimas? Sí. Y debemos estar conscientes de eso, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los budistas? Le van a seguir sobando la panza a Buda. Musulmanes, judíos y otras religiones. ¿Les llegará el mensaje de la divina voluntad? Bueno, a los judíos ya vimos que sí. O sea, lo acabamos de leer. Ya vimos que la conversión del pueblo judío tiene que ir ligada a la venida de Jesús, a esta segunda venida. Cualquier religión, no importa cuál, cualquier religión, todos somos hijos de Dios. Y Dios, Jesús vino a morir, a sufrir por todos ellos. No hizo distinción, pero nosotros somos los que nos hemos ido separando. Algunos de propia voluntad y otros, sin saberlo, de buena voluntad están en otros lados. Dice Jesús que el punto de la muerte es el punto de la pesca. ¿Sí? El momento de la muerte es el momento de la pesca. Y en un instante antes de que la persona muera, que el alma se separe, se le presenta a Jesús
Y él dice, la lleno de amor, la rodeo de amor. Luego le explico todo lo que yo he hecho por ella. Le explico todo lo que su vida ocasionó con esto. Le doy la razón divina, o sea, para que esa criatura vea las cosas como las ve Dios, no como las ve ella, porque si la deja con su propia razón, con su propia inteligencia, va a optar por lo mismo. No, la dota de razón divina. Y luego le pregunta, ¿quieres conmigo, sí o no? Y ese momento es el momento decisivo, cuando la criatura sepa perfectamente lo que está pasando. Y la decisión será sobre una base firme, no sobre el engaño que tenemos aquí en la tierra. Cuando llegue alguien, un budista al cielo y se le presente Jesús y le diga al budista, Señor, es que pues yo le sobaba el estómago a Buda. Dijo, ay, inmenso, yo soy Buda, hombre, ven y sóbame. ¿Sí? O sea, punto, no hay problema. Señor, es que yo adoraba al dios rana, porque mira, mis antepasados me dijeron que la rana era la buena. Yo soy la rana, mira, crack, crack. O sea, no quiere perder a ninguno. Ahora, si en ese momento el alma dice no, ya hacémoslo. Listo. El musulmán, que son los de moda, ese musulmán fanático que se sube a un avión, bueno, disque, pero en fin, y se va y se estrella contra un edificio y mata a miles de personas. ¿Se salvará? Y uno dice, no, condenado, que lo aplasten, con el trinche todos los demonios que le pongan ahí. No, es lo mismo. ¿Por qué hizo el musulmán eso? Porque por fe en su Dios, por fe en su religión, porque está obrando rectamente según su fe. Pero somos muy dados a juzgar desde nosotros. Pero Dios afortunadamente no es nosotros. Y Él juzgará. Y Él dice que donde entra la rectitud, donde entra la fe, donde entra el amor, ahí está corriendo un atributo divino. Y a ese lo va a tratar de jalar. Después de que lo jale y el otro diga sí, ahora le toca su fueguito para que se quite todo lo humano, pero no importa, ya está salvado. ¿De acuerdo? Que les llegue el mensaje de la divina voluntad, Dios quiera. Muchos de ustedes lo han sentido y lo hemos sentido. Cuando oímos las primeras veces de divina voluntad, es un shock. Y de repente decimos, no entendí nada, no sé a qué diablos fui a ese retiro. No, es que yo aquí no vuelvo, no, esto es el colmo, no. Pura sandez, eso ha de ser una secta. Y se van a su casa y después de 2, 3 días, una semana, un mes, y de repente están duro y duro y duro y duro. Y aquella verdad que oyeron les empieza a machacar el cerebro y dice uno, ay hijo, pero ¿qué es esto? Y pueden pasar años. ¿Qué ha pasado? Y después de años vuelven a oír y dicen, claro, ya entendí. Y uno le dice, ¿ya ves, baboso? Bueno, yo sé por quién me río. Personas que de buena fe han tratado de volver ahí para sacar a alguien que está ahí de una amistad o un familiar y que dicen voy a ir para sacarlo, para rescatarlo de ahí y de repente tarrascuás ya está ahí. Van a decir, estos son más efectivos que los testigos de Jehová. Esa es la palabra de Dios, ese es Dios obrando en el interior, ¿de acuerdo? Que les va a llegar, si les llega el mensaje, que bueno,
Si no les llega, pues ni modo, a lo mejor en el momento de la muerte. Esta porque es muy relacionada. Dice, la Iglesia nos dice que fuera de la Iglesia católica no hay salvación. No sé el nombre del Papa que lo dijo, Karol Wojtyla. ¿Sí? ¿Se acuerdan de su encíclica de... ¿Cómo se llamó? De Christi, Iglesia... Bueno, es sobre... No, es una sobre Cristo, sobre la salvación de la Iglesia. No importa. Es verdad y no es verdad. Sí y no. Es la primera vez que lo digo ahora, ¿verdad? En este retiro me tenían que obligar. Sí y no. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. ¿Cuál es la Iglesia Católica? Jesús. Fuera de él no hay salvación. ¿De acuerdo? Es Jesús. Entonces, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. ¿Por qué? Porque en el momento de la muerte o me uno a Jesús o no me uno. Pero si soy ateo, si soy musulmán, si soy budista, si soy lo que sea, tibetano, sea lo que sea, otra vez testigo de Jehová, ¿qué más? Cualquiera, la que sea, no importa. Aparentemente están fuera de la iglesia. Si continúan ahí, aún en el punto de la muerte, no se salvan, porque están rechazando a Jesús. Pero en el punto de la muerte, que es el punto donde se caen los velos, se caen los muros, y empiezan a ver la realidad, yo creo que se necesitaría ser muy testigo de Jehová para no entender y no decir, sí Señor, perdón. ¿Sí se entiende? El protestante sí cree en Jesús, lo que no cree es en la virginidad de la Virgen María después de que tuvo a Jesús. En y en la iglesia y en el Papa. En términos generales sí, pero yo le diría, ¿en qué Jesús cree? En el que les conviene. En el que les conviene. Un Jesús que no es, en primera, un Jesús mentiroso. ¿Sí? ¿Por qué mentiroso? No, porque Jesús dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tendrá parte conmigo, no tendrá vida eterna. Y ellos dicen, no, eso es conmemoración. Jesús dijo a los apóstoles, vayan y perdonen los pecados, y ellos dicen, no me confieso con Diosito. ¿Sí? Y podríamos seguir enumerando muchas cosas en donde vemos que el Jesús del protestante no es el Jesús real. Entonces, ¿creen en Jesús? Sí. ¿Les vale? Sí. Híjole, dije algo feo, ¿verdad? Les vale. O sea, sí, pero tendrán que ir a reconocerlo allá y decir, Señor, me equivoqué, creo en ti. ¿Por qué no está ya divulgado el conocimiento de la divina voluntad por la misma Iglesia? Porque está apenas en proceso. Esto es nuevecito, está saliendo del horno. La causa de beatificación de Luisa empezó en 1994. Ahí empieza todo un proceso, primero de examinar los escritos a nivel diocesano. Y eso se llevó mucho tiempo. Y después de que lo analizan, los teólogos dicen que no hay nada en contra. Y de ahí se pasa al Vaticano. En el Vaticano van 2 veces que los analizan. Y las 2 veces han dicho que no hay nada en contra. Todo esto lleva mucho tiempo. Para nosotros, de 1994 para acá, se nos hace mucho. Desde 1947, que murió Luisa, hasta ahorita se me hace una eternidad. Pero para un proceso de este tipo, la Iglesia es muy cauta y se va poco a poco. ¿Por qué no se ha autorizado?
porque no han llegado a la conclusión de que esto sea realmente de Dios. No hay nada en contra, pero todavía no llegan a ese punto. Y están esperando la parte de aprobación de Dios. ¿Cuál es la aprobación que Dios da? Los milagros. Ahí entramos en un problema que después lo podríamos discutir. Porque el más grande milagro que Dios puede hacer es hacer vivir a un alma de su voluntad. Es transformar a una criatura en Él, en Dios. ¿Hará milagros? No sé. Pero es por eso, ¿sí? Ahora, si vamos a esperar a que la Iglesia diga, sí, aquí está, y ahora vamos a seguir la doctrina de Luisa, pues creo que nos vamos a sentar un poco, porque va a tardar. Ahorita tenemos la seguridad de que no hay nada en contra. Tenemos la autorización de un Papa, Paulo VI, donde ya no está prohibido leer, no se necesita autorización para leer. Y donde él dice que la fe que le podamos dar a esto es una fe, o sea, no es un dogma. No le debo fe a fuerza, sino cada quien que crea lo que quiera. Entonces, por lo menos yo les voy a pedir que crean en lo que está pasando en ustedes. Ahorita ese es el punto principal. ¿Qué está pasando en ustedes? Están teniendo más sed de Dios. Se están queriendo acercar más a Dios. Se están acercando más a la iglesia. Están recurriendo más frecuentemente a los sacramentos. ¿Sí? De repente empiezan a amar más a María. Empiezan a amar más a Jesús. Y yo pregunto, ¿eso será de Satanás? No, ¿verdad? Entonces, ahorita, en este momento, créanle a eso que está sucediendo en ustedes. El día que ustedes sientan que estos conocimientos los alejan un tantito así de la iglesia, que los alejan un tantito así de Jesús o de María, por favor, déjenlo. Porque entonces esto no es de Dios. Pero mientras eso no pase, el que tengan dudas, el que tengan conflictos ahí en su interior, eso no es señal de que no sea de Dios. Eso es señal de que somos muy cerrados. Dejemos que el tiempo vaya haciendo su trabajo. ¿De acuerdo? La segunda venida de Cristo es la que se llama el fin de los tiempos, sí. Pero no es el fin del mundo, es el fin de los tiempos. ¿De acuerdo? ¿Y la tercera venida es el fin del mundo? Sí. La segunda venida ya fue en Luisa Picarreta y terminará en la conversión de Israel. No. Empezó, llega a la plenitud en Luisa, cuando Luisa muere, ahí ya está fundado el reino. Aquella venida que empezó en la resurrección se culmina en la fundación del reino en Luisa cuando muere, pero no termina con la conversión de Israel. La conversión de Israel es signo de la purificación que viene. Pero después de la purificación se supone que es el periodo de tiempo en el que Jesús va a reinar en la tierra. Hasta ahorita Jesús nunca ha reinado en la tierra. Ese nunca es también con bemoles, porque reinó en su propia humanidad y reinó en la humanidad de María. Y ahora ya reinó en la humanidad de Luisa. Pero, de todas maneras, tiene que cumplir su reino. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. No importa si es un día, un año o 1000 años, no importa. Pero tiene que haber un reino en la tierra.
En el fin de la segunda venida vendrá la purificación en la tierra. O sea, la segunda venida no tiene fin. Porque si la segunda venida es establecer el reino en mí, ahora, en mí, yo voy a vivir con ese reino, con este Jesús en mi interior, desde ahorita hasta toda la eternidad. Ya no tendrá fin en mí. En la tierra tampoco tendrá un fin. Serán pocos, serán muchos, no importa, pero ya está reinando. Es igual que el reino de la redención. ¿El reino de la redención está en la tierra? Sí, aunque no lo parezca. Entonces, la segunda venida es la purificación en la tierra. Para esta purificación que viene, para extender el reino, sí coincide más o menos. Me comentaron que puede haber sectas en divina voluntad. No veo cómo. O sea, no veo cómo, no le encuentro impedimento a que la criatura pueda aspirar a vivir en la divina voluntad y se meta a vivir en la divina voluntad. Pero en el momento que empiece a vivir en la divina voluntad ya es católico. No puede vivir en la divina voluntad y decir, sí, quiero tu vida, pero no a tu mamá. Digo, no. Ya. De repente se oye ahí en Guadalajara que en divina voluntad hay sectas porque hay grupos, seccionados de dentro de divina voluntad. O sea, está hablando de sectas dentro de la divina voluntad. Dentro de divina voluntad. Desgraciadamente sí. Pero, ese es el punto. ¿Realmente será divina voluntad? No. Creo que esta es una magnífica pregunta si es en ese sentido. En la divina voluntad hay una línea, ¿sí? Y el que no se mete en esa línea está fuera. No importa que lean a Luisa Picarreta, no importa que se sepan los volúmenes de arriba para abajo y de abajo para arriba, no importa que vengan y les den retiros, no importa que hagan CDs, no importa, ¿de acuerdo? Lo que importa es que se mantengan en la línea. Ahora, ¿cuál es la línea? ¿Qué es lo que nos va a decir qué está bien y qué está mal en la divina voluntad? Los mismos escritos. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos y todo lo que pensemos, o está en los escritos o estamos fuera. Entonces, no importa lo grande que yo esté pensando ahorita, algo maravillosísimo sobre la divina voluntad, si no lo encuentro en los escritos, no es de la divina voluntad. Si yo me creo una propia secta, entre paréntesis, grupo, y lo quiero personalizar y lo quiero acaparar y quito a los demás, eso está fuera de la divina voluntad. No importa si es laico, laica, sacerdote, monja, lo que sea, están fuera de la divina voluntad. Si yo les impido a ustedes leer y nada más les digo determinada cosa y los tengo bajo régimen, eso no está en los libros de la divina voluntad. Por lo tanto, no estoy viviendo en la divina voluntad. Que somos muy... No, iba yo a decir borregos, pero no, porque se pueden ofender. Y donde quiera que nos tocan un cencerro, vamos. Qué terrible que llegue cualquiera, y más que llegue investido con alguna investidura de la iglesia y les diga, conmigo. Y uno dice, sí señor, yo contigo. Él, no, Guille, fuchi, no, apesta, huele a azufre. Por favor, no.
O sea, Jesús se muere, esto lo van a ir leyendo poco a poco, se muere porque esto se conozca. Se queja la cantidad de veces con Luisa de que la ingratitud del hombre, que esto se los da para que lo extiendan y se lo retienen ellos. Y se quieren hacer dueños del conocimiento de Dios. Eso no está en la divina voluntad. Que lleguen y les digan, te tienes que vestir de blanco, con manto, con velo, y tienes que sorbete. No es cierto, no está en la divina voluntad. ¿De acuerdo? Tienes que vivir en comunidad. Sáquese, ¿qué comunidad? Es comunidad para que te dé dinero. No. Que nos muestren una línea en los libros de la Divina Voluntad donde diga eso. Y entonces les podremos creer. Pero sí les podemos mostrar muchísimas en donde diga que no. La Divina Voluntad debe ser unidad. Debemos tratar de incluir a todos, no de excluirlos. Aquel que quiera excluir no está dentro del plan de Dios. ¿Sí se entiende? Sí hay sectas dentro de la divina voluntad, pero no están en la divina voluntad. Dice, ¿aseguró usted que los testigos de Jehová no se salvan porque no creen en la Madre de Dios, que es Jesús? ¿Esta es una secta? ¿También se salvan? Ah, caray. A ver, otra vez. ¿Aseguró usted que los testigos de Jehová no se salvan porque no creen en la Madre de Dios, que es Jesús? ¿Esta es una secta? ¿También se salvan? ¿Se refiere a secta de los testigos de Jehová o a nosotros? Digo, está muy directa la... Yo no aseguré que los testigos de Jehová no se salvan. Yo aseguré que el que rechaza a Jesús en el momento de la muerte no se salva. Yo aseguré que cualquier religión, no importa cuál sea, en el momento de la muerte, si acepta a Jesús, en ese momento se volvió católico, se volvió verdadero cristiano. Eso es lo que yo aseguré. Si el testigo de Jehová quiere seguir siendo testigo de Jehová en el momento de la muerte, cuando Jesús se le presente, ese no se salva, porque está fuera de Cristo. No sé si haya quedado claro. ¿de todos qué? Porque de todas formas, ¿hubiera venido Cristo si Adán no hubiera pecado? Sí. Es pregunta, ¿por qué? Porque era el plan de Dios. Porque el reino de Dios se funda, bueno, no se funda, es Jesús. Y Jesús, para hacerlo vivir en nosotros, tenía que venir Él a vivir entre nosotros. Entonces era necesario que viniera. Claro, necesitaba encarnarse en la Virgen, o sea, eso no hay. Dios no hizo la creación para el hombre entonces, sino para su Hijo. Así es, la creación fue hecha no para nosotros en el sentido directo, sino para su Hijo. Esa es la creación. La creación fue para su Hijo. Y entonces ese Hijo ahora nos la comunica a nosotros. ¿De acuerdo? Señor Tomasini, Sí. una pregunta. Sobre la anterior respuesta que dio sobre los testigos de Jehová. Si alguna persona que pertenece a una secta que es un testigo de Jehová, en esta vida, antes de morir, se le presenta la verdad y él la rechaza, el momento de la muerte, ¿tendrá otra oportunidad, habiéndola rechazado aquí en la vida? Sí. Sí, o sea, el momento de la muerte, ese punto de la pesca que Jesús habla aquí en los escritos de Luisa, es para todos.
O sea, Jesús hará todos los esfuerzos por salvar a todos. Y el último esfuerzo tiene que ser en el momento de la muerte, pero tiene que ser antes de morir. O sea, un instante antes de que el alma abandone el cuerpo es cuando esto se presenta. Entonces no importa que ahorita un católico haya rechazado a Jesús, haya rechazado su bautismo, haya rechazado su iglesia y se vaya a una secta. Eso habría que analizar los porqués. En realidad puede ser 1000 cosas, pero vamos a ponernos en el punto peor, que la haya rechazado con plena conciencia de lo que está haciendo. De todas maneras, Jesús en el momento de la muerte se le va a presentar y le va a decir, ¿sabes qué? Te equivocaste, mira, yo he hecho esto, tú fuiste creado para esto. Y lo va a dotar de razón divina. Ahí está el punto principal, que nos va a dar su forma de ver las cosas, no la mía, no me va a dejar mi forma de ver, me va a dar su forma de ver. Y ahí es cuando voy a decidir. Si sigo obstinado en mi idea, definitivamente me condeno. ¿De acuerdo? No, que me lo tomo por conclusión que orar por los moribundos, por ese tiempo, por ese momento tan trascendental en la vida del alma, por así decirlo, porque estamos hablando que está comprometiendo su vida eterna, tendríamos que estar muy aferrados a pedir porque esa persona que está a punto de morir, dé el sí, ¿no? Bueno, podemos ayudarlos, claro. Y la mejor ayuda es vivir en la divina voluntad, porque estamos usando las fuerzas que usa Jesús, todo lo que Jesús es y hace, ¿no? Así que sí. Dice, si la Trinidad es un solo Dios, y lo que sabe el Padre lo sabe el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cómo debemos interpretar la respuesta que dio Jesús cuando dijo que ni el Hijo del Hombre conocía la fecha del fin del mundo? Como Dios lo sabe, como hombre tenía ciertas, ¿cómo diríamos?, limitantes. Estaba limitado a lo que la divinidad le comunicaba. Y por eso es que en algunas ocasiones, sobre todo Silena, María Valtorta, se van a dar cuenta que Jesús dice, eso no lo sé. Como hombre, como Dios sí. ¿De acuerdo? Entonces, el Padre y el Hijo son uno, los dos saben exactamente lo que va a pasar. Si tomamos las palabras al pie de la letra, ni Él lo sabe, porque dices, esto solamente mi Padre o el Padre lo sabe. No dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no dice la Trinidad. Yo creo que hay que ver exactamente lo que está diciendo. Como hombre se le comunica muchas cosas, pero esa partecita quizá no. Y digo quizá porque a lo mejor simplemente no lo quiso decir. O sea, no le correspondía a él como hombre decirlo, externarlo, y entonces se lo ocultan para que no lo diga. Se lo preguntamos a Jesús cuando lleguemos al cielo, ¿les parece? Nos vemos ahí dentro de, ¿cuántos? 50 años. Perdón, Bueno, pues hay jovencitos todavía, ¿no? Para estar todos. otra pregunta, acá, de este lado. ¿Dónde? No veo. Acá estoy, acá. Ah. Oiga, mi duda es que, por ejemplo, suponiendo que sea católico, pero que está haciendo cosas no debidas, como por ejemplo robar, o en un punto determinado matar a alguien. Robar supuestamente no es perdonado hasta que regresas lo robado. A la hora que tú mueres, ¿qué pasa ahí cuando se te presenta Jesús? ¿Eres perdonado? Definitivo, sí. Para ser salvado debo ser perdonado. Ahora,
aquí hay un problema, porque hay una culpa y una pena. En todas nuestras acciones que son contrarias a Dios hay una culpa y una pena. El ejemplo es un niño, su hijo, le rompe el vidrio al vecino. Y cuando usted llega a su casa está el vecino con una cara de pocos amigos y le dice lo que hizo su hijo. ¿Qué necesita hacer usted? Dos cosas. Primero necesita reparar el daño. Necesita ir a la vidriería, comprar el vidrio y venírselo a poner al vecino. Y entonces el vecino ya como que quita la cara de pocos amigos y le dice, está bien, no hay problema. Pero ahora, ¿qué más debe hacer? Corregir al hijo. Y esa es la pena. ¿De acuerdo? Entonces, la restitución la hizo Jesús por nosotros. Él es el que paga, porque solamente Él, teniendo vida divina, puede pagar vidas divinas. Yo no tengo, por lo tanto no las puedo pagar. Entonces es Él el que viene y toma mi vida y la restituye al Padre. Pero en el momento de que ya el deudor quedó fuera, ahora queda la pena. Si todos tuviéramos que regresar lo robado, pues yo ya ni me acuerdo. Sí me acuerdo que el día que hice la primera comunión, saliendo del templo donde estaba, había una como tianguis, era un mercado antes, y me robé una manzana. Pero ya no sé a quién se la robé. Yo creo que ya se murió. ¿Sí me explico? O sea, la culpa, ahora necesito pagarla, sí. Si yo tengo la posibilidad de restituir, eso sería magnífico. ¿Sí? Pero si no tengo, ya. Y un pecado que hemos cometido casi todos. Casi todos los que están afuera, menos nosotros. Sí, hay que aclararlo. ¿Alguna vez hemos hablado mal de alguien? ¿No? Uy, ya sabía yo que aquí no, por eso dije que los de allá afuera. ¿Qué pasó con eso? Alguien dijo un ejemplo, no me acuerdo quién fue, y fue en algún medio de estos. ¿Fuiste tú? O sea, que dice que de repente alguien le dice a otra persona, mira, para perdonarte esto, tienes que ir a agarrar una gallina y desplumarla, sí lo saben, ¿no? Y luego vas aventando las plumas por todos lados y me traes a la gallina. Entonces ya llegué con la gallina, le digo, aquí está, qué bueno, ¿ya la desplumaste? Bueno, ahora ve y junta las plumas y pónselas otra vez. Eso es restituirle a esa persona, o sea, lo que le robamos. ¿Qué le robamos? Su honorabilidad, su credibilidad, su fama, ¿sí? ¿Eso cómo lo puedo restituir? Si tuviera que restituirlo para salvarme, híjole, lamento decirles a todos los que están afuera nada más, que ya la molaron. No, es ahí. Y lo que vamos a restituir, si no lo podemos restituir en vida, que sería lo ideal, lo vamos a pagar en el purgatorio.